Dale, ya le avisó. De Claudia, los compañeros bancarios saben si alguno se puede comunicar con ella. Si no, bueno, vamos a arrancar. Ahora me fijo si quieren. Ahí la llamo. Sí, intentemos una vez más, bueno, y si no arrancamos con Vanessa. Horacio, disculpa, es importante que para que arranque apaguen todos los micrófonos, así se escucha bien la exposición y no hay interrupciones. Sí, por favor. Sí, apaguemos todos los micrófonos. Yo los puedo cerrar de acá, pero son muchos. Tengamos la conciencia de apagarlos para escuchar mejor. Les paso un chivo, antes de que arranquemos, que salió el tercer número del cuadernillo de mujeres sindicalistas, que es un trabajo que hicimos con las compañeras desde el año pasado, que venimos haciendo un estudio, un análisis de la situación de los cuidados, y bueno, lo sacamos ahora, que ya pronto haremos una presentación. Lo que pasa que, bueno, para no hacer todo junto, la idea es que se vaya difundiendo, que se vaya leyendo, que lo vayan teniendo los compañeros y compañeras, y que también es un aporte desde el sindicalismo, de las mujeres sindicalistas, a una discusión que se va a venir, que es la discusión sobre los cuidados. Y la verdad que yo lo recomiendo, porque el aporte que nosotros estamos haciendo ahí es una conceptualización de distintos universos, de personas, de trabajadoras que realizan la tarea de cuidados, y propuestas para abordar en cada uno de esos casos, ¿no? Dentro de lo que es una concepción general, que es la falta de reconocimiento de un trabajo, la falta de visibilización de un trabajo, que pesa principalmente sobre las mujeres. Así que bueno, yo paso el chivo, de paso. Si quieren ahora canto un tango. Hola, Vane. Hola. Hola, Vane, ¿cómo andás? Ahí lo subí al chat, compañeros, lo que dijo Vane. Genia. Bárbaro. Está ahí en la página del Sindical Federal, que siempre nos cuelgan todas las cosas, los compañeros, radiográfica. Ahí la página del Sindical Federal está buenísima porque tiene un apartado que habla de mujeres sindicalistas. Perdón, disculpe, perdona, Vane. Está Claudia conectándose. Bárbaro. La verdad que está bueno, que creo que es el único sitio sindical donde están presentes las mujeres sindicalistas, ahí con una preponderancia re bien, la que nos merecemos. Perdón, tengo un llamadito. Walter ahí confirma que está con problemas de conexión, que se está tratando de conectar. Perfecto. Hola, los compañeros de SATSAI, ¿pueden avisarle a Alejandra que no me salen los mensajes de casa ahora? Estoy mandando, pero no me contesta. Te cayó WhatsApp a nivel nacional, dice. Sí, hay problemas en WhatsApp, chicos. Ay, con razón, yo no podía. Gracias. A nivel mundial acaban de avisar que es WhatsApp. Acaban de poner en el noticiero que es a nivel mundial. No hay WhatsApp. Acorde a la pandemia, todo es a nivel mundial. Los virus, las caídas del sistema. Horacio, me dice Walter que no puede entrar. Hola. Dice Walter que no puede entrar porque no es participante ahora. En WhatsApp, en Facebook, por favor. Compañero, ahí informa Walter
100. Hay que bajarse uno. Para que... Las caídas del sistema. Vamos a hacer una cosa, porque yo la verdad que recién ingresé más gente. Pero vamos... Buenas tardes, compañeros y compañeras. Ahí me está avisando Ana de Satsai que estamos en vivo. Sí, estamos. ¿Podríamos arrancar, por favor? Ahí está Claudia, ahí puedo ingresar a Claudia, ¿eh? Bueno, ahí se bajó, ahí está. Sí, ¿qué le pasa? No sé quién lo está... Compañero, se acopla todo. Sí, estoy escuchando perfecto. Bueno. Ahí Dale. le estoy dando ingreso a Walter. Ahí Dale, está perfecto. Claudia, Acá ahí está se hablan Walter. todos, no escucho nada, pero sí se escucha bien. Se está escuchando bien. Ahí puedo ingresar a Claudia, ¿eh? Perdón. Está apagando o alejando los celulares. Hola Claudia, buen día. Perdón, me quedé en las 18 horas. 1000 perdones. No hay problema. Ahí Compañero, disculpe, está transmitiéndose en vivo en la página del Facebook ya nuestras conversaciones, así que sería ideal que arranquemos. Perfecto. Y que silenciemos los micrófonos, por favor. Vamos a silenciar los micrófonos. Creo que entró Walter también, por lo menos yo le di ahí, lo veo a Walter. Bárbaro, entonces. Bueno, apagamos todos los micrófonos, así no se hace tan pesado. Y vamos a dar comienzo entonces. Bueno, primeramente, en nombre de la Comisión de Derechos Humanos de La Corriente, agradecerle a todos los que están participando, pero especialmente a los invitados, a Vanessa, a Claudia, a Walter. Bueno, Walter, un gusto verte y verte bien también. Walter, además de todas las ocupaciones que tiene, es vecino, yo soy de José C. Paz y siempre nos cruzamos, colabora activamente la UNPAS, cada vez que de la Universidad de José C. Paz también lo convocamos. Así que muchas gracias, Walter, una alegría verte. Les cuento un poco la dinámica. Surge esta charla a partir de un ciclo que la Comisión de Derechos Humanos estamos desarrollando, que es pensar el mundo y el país que queremos tras el COVID-19. Atado a esto, en pensar un mundo y el país que queremos, por supuesto que está el trabajo, el futuro del trabajo, y este proyecto que ya tiene media sanción del teletrabajo, que es lo que esta charla de hoy nos ocupa. Nos gustaría comentarle a los compañeros que van a exponer, que además estamos entre casa, ¿no?, que un poco nos cuenten el proyecto en sí, sus detalles, pero que además, digamos, ver un poco qué está pasando con este proyecto o esta ley y en su alrededor, ¿no? Hay declaraciones de la UIA y ya están haciendo lobby. He escuchado declaraciones como que es un proyecto sobreprotegedor del trabajador, así que me hizo mucha gracia, además del presidente de la Asociación de Bancos de Argentina, creo que se llama Cesario, escuchar que era un proyecto que habían aprobado diputados de corte sindical. Así que también queremos que nos cuenten un poco más allá del estricto sentido de la ley, que nos cuenten un poco qué está pasando con este proyecto que ya tiene media sanción. La tecnología, hablamos el otro día un poco en la comisión, que avanza, ya tenemos el 5G prácticamente arriba nuestro y creemos que lo que es la reglamentación va mucho más lenta, por no decir a paso de carreta, y el otro, lo que es la velocidad de la tecnología, va por otro carril. Así que, antes que nada, también de comentarles que este encuentro también lo desarrollamos con la Juventud Sindical de La Corriente,
Yo no quería arrancar sin, no sé si está Fernanda o de Bancaria o Rodrigo, si podían también expresar ellos 2 palabritas y arrancamos con el evento. ¿Está Fernanda por ahí? Es lo que es revela. Fernanda. ¿Me escucha bien? Sí, compañero, sí. Sí, se te escucha, Fer. Sí, los compañeros y compañeras, qué lindo que es ver sus caras, al menos por este medio. Pido disculpas que tuve que apagar la cámara porque realmente no me funciona bien, pero bueno, les aseguro que no se van a perder de nada. Me toca a mí hablar en representación de la juventud de La Corriente. Junto a mis compañeros y compañeras deseamos celebrar esta iniciativa, resaltando lo importante que es empezar a nuclear los diferentes frentes de nuestra corriente y lo imprescindible de ir adquiriendo herramientas para dar los debates que se avecinan y los que ya se están librando. En tal sentido, creemos que es necesario hacer hincapié en el futuro del trabajo, dentro del cual el teletrabajo es una de las tantas expresiones de ello, ¿sí? Sin más para decir, le cedo la palabra al siguiente compañero. Bárbaro. Bueno, después, para finalizar, comentarles una cuestión técnica. Primero, silenciemos los micrófonos, como habíamos dicho, y vamos a tener en esta coordinación a Karina, compañera mía molinera, y a Maitén también, compañera molinera, que me van a estar ayudando más que nada en esta cuestión que vamos a dejar expresar a los compañeros invitados, y después va a haber una segunda parte de esta reunión que van a ser preguntas. En las preguntas va a estar Karina leyendo el orden. Lo único que les pedimos, por favor, que sepan a bien aclarar la pregunta del nombre del compañero y la institución a la que pertenecen, más que nada para que los compañeros expositores que van a contestar esa pregunta sepan quién es, ¿no? Muchas veces nos ponen Moto G5. Bueno, lamentablemente esa pregunta no la vamos a poder pasar. Así que cada uno levantará por el chat la mano o pondrá un escrito y Karina y Maitén les van a ir dando paso a sus preguntas. Sin más, y avanzando en esta cuestión, Walter, Vanessa, Claudia, sin preferencias, y usted, cualquiera de los 3 compañeros quieran arrancar, los escuchamos atentamente. Hola, buenas tardes a todos. Walter, no sé si querés que arranque como el otro día, ¿te parece? Vanessa, no la veo. No, a mí me parece bien, compañera, no tengo problema. No, Van está porque para que ella pueda todo el articulado desarrollarlo si quiere, empiezo yo si quieren. Está bien, compañera, yo no tengo problema, a mí me parece bien. Bueno, en realidad, como para darle un marco al por qué hoy estamos hablando de la regulación de una modalidad de trabajo, nosotros tenemos que contextualizarnos en qué momento nos encontramos y ante qué fenómeno. Un fenómeno que ustedes conocen totalmente, denominado pandemia, que obligó a que todos nosotros, para proteger nuestra salud y para proteger la salud de los demás, tuviéramos que quedarnos en nuestras propias casas, por lo menos la mayoría. Esta fue una política del gobierno, una decisión política del gobierno de proteger la vida de los argentinos y las argentinas. Y nosotros no estamos fuera de eso. Sin embargo, este fenómeno tuvo un altísimo impacto en la vida social, laboral, en la vida familiar, en la vida de las personas. Y durante este periodo, o los 3 meses que llevamos, si bien nosotros podemos decir
que el trabajo o la modalidad de teletrabajo ya tenía un desarrollo incipiente, no solo en el mundo, sino en la Argentina, era un desarrollo incipiente, con esto de los trabajadores y trabajadoras estar en sus casas, permitió o dio lugar a un desarrollo o a que muchísimos más trabajadores entraran en lo que podría ser denominado hoy, aún no en todos los términos, la modalidad de teletrabajo. Ante esa situación, nosotros midiendo el impacto, que fundamentalmente el impacto es muy alto en las relaciones familiares, fundamentalmente también en las mujeres, y todos los acá presentes sabemos en las organizaciones sindicales. ¿Y por qué digo esto? Porque aun cuando nosotros, todos los proyectos que se presentaron en la Cámara, dieron por muy claro y con un consenso altísimo el hecho de que tanto los trabajadores presenciales como los trabajadores en modalidad de trabajo tienen los mismos derechos, y cuando hablamos de los mismos derechos hablamos incluso del mismo salario. Aún así, hubo cosas que empezaron en algunos sectores, rumores, opiniones, que se empezaron a gestar desde distintos sectores, sobre todo del sector empresarial, que marcaron en nosotros la necesidad de pensar, la necesidad de debatir si era necesario o no regular esta modalidad de trabajo. ¿Y por qué decimos esto? Porque no es que estamos hablando de un universo nuevo de trabajadores. No, el universo de trabajadores es el mismo. Y tampoco estamos hablando de otra actividad. Lo que estamos hablando es de una modalidad dentro de una actividad. Pero esta modalidad generaba, por las características propias de la modalidad, la necesidad de poder regular o poder ampliar derechos para proteger a esas trabajadoras y a esos trabajadores. Para dar ejemplos claros y concretos del impacto, entre los comentarios de algunos sectores, sobre todo de algunos sectores empresariales, estaban todos los beneficios que iba a tener para trabajadoras y trabajadores que esta modalidad de trabajo se continuara después de la pandemia. Entonces hablaban claramente de el ahorro que iban a tener los trabajadores en cuanto al costo de trasladarse de sus casas a los lugares de trabajo. Hablaban de que seguramente iba a haber menos ausentismos, que esta modalidad iba a dar más posibilidades a que hubiera más paridad en el ingreso al trabajo entre mujeres y varones, entre que a las empresas les iba a permitir tener personal más calificado y además ahorrar a las empresas. Y otro de los comentarios que se daban era, por ejemplo, que las personas con discapacidad iban a tener más acceso a puestos de trabajo al no tener que producirse el traslado o moverse. Ante esta situación, uno realmente cree que tiene que revisar puntualmente cada una de estas aseveraciones y revisarlas porque todos los que nos reunimos y pensamos y debatimos en la Cámara de Diputados, en la comisión que preside Vanessa, habiéndose organizado y habiendo escuchado al sector empresarial, habiendo escuchado a los distintos sectores representantes de los trabajadores, incluso a empresarios y a pymes, al escuchar, vos te quedaba la duda si en algunas cuestiones, cuando nosotros tenemos realidad de trabajadores que ya están ejerciendo esta actividad o están trabajando en esta modalidad,
y lo que estos compañeros nos decían, que su mayor preocupación estaba en poder compaginar la vida familiar con la vida o el trabajo en la casa. Y el otro gran tema que traían como gran problemática los trabajadores era el tema de la desconexión. Entonces, cuando desde distintos sectores planteaban todos estos beneficios, en realidad nosotros nos planteábamos que hay que mirarlo, que hay que ver cuáles son los derechos que hay que ampliar, qué es lo que tenemos que regular. Y también nos planteamos si era ahora el momento o se podía hacer una vez salido de la pandemia. Y la verdad que muchos coincidimos en que era ahora, porque ahora es el momento de darle el instrumento a los trabajadores y trabajadoras. Si al salir de la pandemia esta modalidad crece, va a haber un instrumento con un piso de ley que les permita a trabajadores y a trabajadoras defender sus propios derechos y sus organizaciones ampliar estos derechos a partir de los convenios colectivos. Entonces, nosotros pensábamos, ¿por qué va a haber menos inasistencias? ¿Cuál es la razón? Tenemos que pensar que para decir que va a haber menos inasistencias en esta modalidad es porque los trabajadores, si se levantan con unas líneas de fiebre, si los trabajadores en un determinado momento están engripados, se van a levantar y van a trabajar igual en la casa para no perder a lo mejor el presentismo. Nos planteábamos, por ejemplo, por qué, si bien es cierto que nosotros también creemos que va a permitir por ahí a personas con discapacidad acceder a un puesto de trabajo al no tener que trasladarse si están posibilitados de hacerlo, la realidad es que la política de inclusión de una persona con discapacidad es lograr que esa persona desarrolle su tarea en el contacto con sus compañeros, en un lugar de trabajo donde crezca con los demás como cualquiera de los trabajadores y trabajadoras en la discusión, en el pensar juntos, en el potenciar la capacidad de cada uno. Y en el caso de las mujeres, también a nosotros, o por lo menos algunos, entre las que me incluyo, nos generaba dudas. Ustedes saben que el artículo que entra en la ley, que incluye la perspectiva de género, significa un gran adelanto y un paso muy importante. ¿Cuál era mi preocupación? Y ahora hablo personalmente. Las mujeres hace mucho tiempo, venimos luchando para que se dé la igualdad de oportunidades. Y en realidad, esta posibilidad de las mujeres de trabajar desde la casa, si no hay políticas muy claras, si los derechos y las formas como se van a compartir los cuidados, o políticas de Estado que permitan que ese cuidado sea realizado de una manera que no recaiga sobre todo en la mujer, mi mayor preocupación era si las mujeres desde una modalidad de teletrabajo no iban a quedar de alguna manera engrampadas, por decir de una forma, en el cuidado de los niños, el trabajo de la casa o las tareas domésticas y el trabajo en modalidad de teletrabajo, donde la igualdad de oportunidades no era lo que veníamos buscando. Sin embargo, el artículo que incorpora la perspectiva de género es un artículo que permite, incluso a través de los convenios, que las compañeras y los compañeros que deban cuidar a niños menores de 13 o personas que necesiten del cuidado, van a poder arreglar y compatibilizar los horarios con ese cuidado. El otro tema que
nos preocupaba y se manifestó en las distintas propuestas. Ustedes saben que hubo más de 20 proyectos de teletrabajo, lo cual marca claramente que era un motivo de preocupación de muchos de los diputados, particularmente de los diputados y diputadas de extracción sindical, pero de otros compañeros también, sobre que no quedara un vacío normativo. Y por eso se avanzó en la manera que se avanzó, y sin lugar a dudas hubo que llegar a un común denominador, a un consenso, donde cada uno de los diputados tuvimos que dejar algunos de los puntos que por lo menos a nuestro criterio creíamos como más importantes para poder llegar a ese consenso y poder presentar este proyecto. A mí hay algunos puntos que me parecen importantes y creo que no voy a desarrollarlos porque para repartirnos entre los compañeros esta exposición y para no hacer larga esta exposición y que ustedes nos puedan preguntar, a mí me gustaría destacar 2 o 3 cosas del proyecto que me parecen importantes y que son quizás los puntos donde hoy, desde el empresariado, desde Funes de Rioja, desde Cesario, cabalgan en esta cuestión de decir que nosotros estamos legislando con instrumentos viejos, modalidades de trabajo modernas que deberían ser más flexibles. Y que nosotros, como representantes de los trabajadores, decimos que no estamos haciendo eso. Lo que estamos haciendo es lo que significa la ley laboral, que es protectiva de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y que lo que estamos haciendo es legislando para no permitir ningún tipo de precarización laboral, ni ningún tipo de flexibilización laboral. Y por eso este gran esfuerzo dentro de la Cámara de Diputados, con mucho criterio de realidad, para poder llegar a este instrumento. Dentro de los puntos que a mí me parecen como esenciales dentro de esa ley, y no los voy a desarrollar, está la igualdad entre trabajadores que están en forma presencial y los trabajadores que realizan teletrabajo, que esta modalidad de teletrabajo, porque recuerden que no hablamos de trabajo. Todos son trabajadores, no teletrabajadores, trabajadores con los mismos derechos. Que para realizar esta modalidad tenga que ser voluntaria y marcado claramente la voluntariedad. Y uno de los puntos que más discordia genera con el empresariado es el punto de la reversibilidad. Y yo voy a hacer mención a ese punto nada más, porque nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de esta modalidad, de la característica del ser humano puntualmente, y de 2 cuestiones básicas que tienen que ver con la esencia del ser humano. La vida del ser humano se modifica, cambia, tiene hijos, tiene primero 1, tiene 2, se divorcia, se muda, se separa o a veces tiene que traer a vivir a su casa algún adulto mayor porque tiene que cuidarlo. En ese caso, nosotros tenemos que regular y ver que la casa del trabajador no se puede convertir así porque sí en una oficina de la empresa. Hay cuestiones que tienen que ver con las relaciones familiares, con la intimidad, con la privacidad, que tienen que ser miradas porque los trabajadores siguen siendo trabajadores y tienen sus derechos, y las patronales siguen siendo las patronales y además de derechos tienen obligaciones que cumplir. Y cuidar
la privacidad de los trabajadores es una de esas. Y el otro motivo por el cual yo defendía mucho este punto de la reversibilidad es porque la experiencia de trabajadores, por ejemplo, de Telefónicos, con los que hemos conversado y hemos podido levantar o registrar su experiencia, ellos nos hablaban que casi en el 100% de los trabajadores de Telefónicos que entraban en esta modalidad no iban nunca a la modalidad presencial. Pero además de esto, quedaban fuera de lo que era la carrera de la empresa. No es que no recibían capacitación para ese área, pero quedaban fuera de toda la carrera o toda la posibilidad de crecimiento que cualquier persona en su esencia tiene, de poder crecer, desarrollarse, aprender y capacitarse con otros. Por eso para mí, aún en las distintas formas, con un cupo presencial y uno en modalidad, con algún acuerdo con preaviso, con la intervención de los convenios colectivos de trabajo, una posición clara era que este punto de la reversibilidad era importante y no era pretender entrar en la organización de una empresa, como la empresa no puede entrar a organizarle la vida a los trabajadores y a trabajadoras en su propia casa. Yo no voy a seguir para no robarle el tiempo a mis compañeros, pero aparte porque en lo que ellos desarrollen y en las preguntas que ustedes quieran hacerlos, no sirve que yo siga con todo el punteo del proyecto que fue presentado en un consenso después de mucho trabajo dentro de la Cámara de Diputados. Bien, gracias diputada, gracias compañera Claudia. Bueno, Vanessa, ¿querés seguir vos o Walter? No, exactamente. Sigo yo, compañero. Bárbaro, Walter. Vanessa se tiene que ir 6:30, ¿era Vanessa? Sí. Habla Walter y... Bárbaro. Pedimos, por favor, compañeras, compañeros, si pueden apagar las cámaras y dejamos únicamente a los expositores, porque se corta mucho. Gracias. Estamos teniendo problemas con Facebook, por eso estamos pidiendo lo de las cámaras. Bueno, compañeros, vamos a hacer un poquito la introducción. Más que nada, la idea es militar esto, seguir militándolo. Acá mucho tiene que ver las compañeras de la corriente, mujeres sindicalistas, tienen mucho que ver con la base, el sustento y la militancia de este proyecto de teletrabajo. Y hace un ratito se lo decía la compañera Vanessa, ¿no? Y escribí a varios compañeros y orgullosamente, como decía Néstor, no nos vieron venir. No nos vieron venir, compañeros, y nosotros, los trabajadores y las trabajadoras, en el medio de una pandemia, en el medio de una crisis económica, contra todos los pronósticos, pudimos obtener media sanción de la Cámara de Diputados con una comisión laboral presidida por una compañera trabajadora y acompañada por compañeros y compañeras de extracción sindical, tanto de la corriente federal como el compañero Ponce, la CGT de San Luis, y el compañero de la CTA. En definitiva, esto es una victoria del colectivo, no de nada personal, sino en lo colectivo. En principio podemos destacar que este trabajo de las compañeras tiene su marca registrada, entre comillas, que es el lenguaje inclusivo dentro de un proyecto de ley. Después lo que se hace acá es incorporar, que ahí está, lo vi a Luis Roa, lo vi a Marcelito Cosme, a la doctora y compañera y amiga de Tucumán, Marieta, que la verdad que la aprecio un montón de compañeras y compañeras que son compañeros del destino, como decía Raimundo, donde uno tiene mucho cariño,
mucho el ejercicio cotidiano de la pelea, de la lucha, le da mucho cariño, mucho compañerismo entre nosotros, ¿no? Y yo por lo menos quiero destacar. Se incorpora el artículo 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto es importante porque le damos un corte definitivo a estas cuestiones estatutarias, a estos acuerdos de partes donde los sectores acordaban, a esta cuestión, a algunas cuestiones administrativas formales de entidades o a una especie de estatuto. Esto es ley. Nosotros lo que estamos haciendo es legislando dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, y lo que se aporta es un artículo que es el 102 bis, donde se incorpora esto que bien describía la compañera Ornachea, que era el hecho de que para nosotros siempre el concepto son trabajadores de primera. Acá no hay ni trabajadores de segunda ni de tercera. El compañero trabajador que realiza la tarea del teletrabajo o la trabajadora que realiza la tarea del teletrabajo es un trabajador de primera y está contemplado con la Ley de Contrato de Trabajo. También, esto que decía la compañera, se establece un piso mínimo. Nosotros lo que estamos legislando acá es un piso mínimo donde después los acuerdos de partes o los acuerdos paritarios van a ir mejorando este piso mínimo que establece la ley. Después también, esto es muy importante, el hecho de la definición de que esto es un trabajador, una trabajadora que realiza la tarea del teletrabajo. Este es el concepto claro y conciso para nosotros de que no hay trabajadores ni de primera ni de segunda, sino que establece la definición, las características del trabajador y la trabajadora que realizan esta tarea. Otra cuestión central es el principio de igualdad. Y esto también es una cuestión que hoy la están levantando muy fuerte las compañeras, esta bandera. El principio de igualdad. Ya están traccionando a unos sectores propios y extraños el hecho que la tarea del cuidado pareciera que sería de segunda, o sería que sea un subtrabajo, o parecía que fuera una pasantía a cuidar personas. Esto se lo dejo porque acá nosotros también, este concepto de que también lo tenían algunos sectores patronales y algunos sectores propios, de que el trabajador de segunda era como un subtrabajo, era una subtarea. Nosotros hablamos bien claro del principio de la igualdad. Con respecto a algo central, es la jornada de trabajo, se establece la jornada de trabajo. Acá un trabajador y una trabajadora, conforme a como lo tiene hoy en día, en su lugar habitual y normal de desempeño laboral, tiene su jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque esto que decía la compañera, que decían varios, que decimos todos los compañeros y compañeras, que el hecho de que parece que la cuestión del teletrabajo nunca tiene un principio ni tiene un fin. Hemos tenido casos en esta pandemia que tenemos compañeros que a las 12 de la noche le dicen, che, fíjate mañana porque te voy a mandar un email, estate atento a las 6 de la mañana. Y son las 12 de la noche. Entonces, nosotros en esto somos claros, jornada laboral de trabajo. Otra cuestión central que también tuvo mucho debate, mucha discusión, incluso los sectores patronales se opusieron y se siguen oponiendo, porque en algo, compañero, hay un indicador que nosotros en esto, y se lo digo con mucha humildad, no los estamos equivocando. No los estamos equivocando, y en esto es una victoria de la clase. Porque si Clarín y La Nación el lunes le pusieron en primera plana, articulando, coaccionando en contra de este proyecto, es porque estamos haciendo bien las cosas, compañero y compañera. Y esta cuestión de debate, nosotros quedó establecido como una cuestión central de piso el derecho a la desconexión. Nosotros tenemos el derecho, como trabajadores y trabajadoras, de desconectarnos. Después hablamos de las tareas de cuidado, que esto también hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo de las compañeras en esta prédica, en esta reflexión, en esta otra mirada de la realidad, donde nosotros decimos que a los pibes, a las pibas, a los adultos mayores, menores de 13 años, esto se va a tener en cuenta en las cuestiones de tareas de cuidado de los compañeros y las compañeras que desempeñen la tarea del teletrabajo.
esta cuestión también central de la cuestión de ser voluntario, de ejercer nuestro derecho para ser voluntarios a articular, a empezar a desarrollar tareas de teletrabajo. ¿Por qué? Hoy con el tema de la pandemia fue arbitrariamente los sectores patronales dijeron, bueno, compañeras, compañeros, trabajador, trabajadora, vaya a trabajar a su casa. Lo que nosotros establecemos acá centralmente es que tiene que haber por escrito el hecho de aceptar como trabajador o trabajadora voluntariamente ir a trabajar a nuestro domicilio. Esto es para los casos donde ya hoy muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, desempeñamos tareas formalmente en un establecimiento industrial, en una escuela, en un banco, en los tribunales o demás situaciones. Y también, esto que también decía la compañera, el hecho de que también aquellos que accedemos voluntariamente a realizar el teletrabajo, que también nosotros podamos revertir esta situación y volver a desempeñar tareas en nuestro puesto normal y habitual anterior a acceder al teletrabajo. La compañera Hornachea, fanática y tiene una situación de pertenencia de trabajadora del Banco Provincia. Y siempre lo hace notar y en cualquier momento le vamos a pedir un préstamo del Banco Provincia a la compañera sucursal La Plata. La compañera Claudia, hoy ella tiene que acceder voluntariamente a realizar el teletrabajo. Y después la compañera, como extraña su lugar de trabajo, extraña a sus compañeras, o por ahí su compañero no lo quiere aguantar más en la casa, ella tiene la posibilidad de regresar a su puesto normal y habitual, a la sucursal de La Plata del Banco Provincia. Esto es más o menos para nosotros muy importante porque esto es lo que le jode también a la UIA, que me dijeron a mí que no salga a confrontarla porque yo soy negro, varón y fiero, y Cecilia Castro no es una lady de la UIA, entonces no puedo contestarle, pero Cecilia Castro, representando a la UIA, todos los días los pega con respecto a este proyecto. Y para nosotros nos tiene que llenar de orgullo, que nos pegue la UIA. Con respecto al equipamiento y a las herramientas, esto también es fundamental porque es una realidad. El equipamiento hoy por hoy lo ponen los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros acá decimos que no, que lo tienen que poner los sectores patronales. De la misma manera las herramientas. Y en esto también hemos sido caja de resonancia de todos los compañeros y todas las compañeras en cada detalle, ¿no? que cada compañero aporta desde su lugar de trabajo y desde su formación como trabajador y desde su sector de desempeño de trabajo, ¿no? Los telefónicos, los compañeros de Salsay tuvieron mucho que ver, los compañeros bancarios, los compañeros judiciales. Entonces, en el equipamiento y las herramientas, esto también es central y es una cuestión de piso para los trabajadores y las trabajadoras. También con respecto a los gastos, donde hoy por hoy muchos compañeros, la gran mayoría, pagan todo el paquete de comunicación de su hogar, de su casa, de su departamento, y después les cuesta muchísimo que la empresa le reintegre estos gastos. Entonces esto también, la compensación de gastos está legislada en este proyecto. Con respecto en algo que en el proyecto inicial nuestro tenía 3 capítulos y ahora se concentró en uno, que son los derechos colectivos. Para nosotros es muy importante los derechos colectivos. Por eso tenemos el derecho de votar, el derecho de ser representantes, de ser representados, de ser delegados, de ser comisión directiva, de integrar la CGT, y esto está en los derechos colectivos. La misma situación, seguridad de higiene laboral. Con la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo. Nosotros entendemos que esto tiene que haber una participación contundente del Ministerio de Trabajo, de la Comisión Interna, del sindicato,
de la misma forma que lo tenemos hoy por hoy en los lugares de puestos de trabajo normales y habituales, que el que no hace teletrabajo lo realiza hoy por hoy en cada establecimiento. Esto está contemplado y tiene un piso, y es un piso muy sólido y muy contundente este proyecto. Con respecto a los accidentes de trabajo, también teníamos esta cuestión de que pasamos de tener los accidentes domésticos a tener accidentes laborales. Por eso también acá se hace y se aplica la autoridad de aplicación, que es con respecto al Ministerio de Trabajo, a la Superintendencia, todas las normativas para que se contemple toda la situación del hábitat laboral del trabajador o la trabajadora, donde también esto se concreta un piso para después discutirlo en los convenios colectivos, en las paritarias, donde nosotros establecemos hasta el matafuego, todas las cuestiones de seguridad. Esto está contemplado y está muy bueno que se destaque esto también. Con respecto al derecho a la intimidad, que también era una cuestión de que había una mirada muy ligera, muy superficial de los sectores patronales, y nosotros lo que decimos que es nuestra casa, es nuestro hogar. Tiene que tener, ahí Maxi de Benegón, esto de Saxay no se puede. Pero bueno, esto también está contemplado en que se tenga presente y se tenga en cuenta esta privacidad, de que si la patronal tiene que hacer alguna inspección para preservar o verificar alguna documentación o chequear alguna cuestión informática, que le avise a la organización sindical, que le avise al Ministerio de Trabajo y por ende al trabajador o a la trabajadora que desempeña el tema del teletrabajo. Con respecto hay una cuestión que ahí está el compañero Lucho Roa, abogado laboralista, como hay muchos, ¿no? Muchos compañeros y compañeras doctores y doctoras del derecho. Pero bueno, acá nosotros con mucha fuerza, con mucha energía, restablecimos las prestaciones transnacionales. Vuelvo al ejemplo de la compañera del Banco Provincia, de la compañera Renachea. Como es tan pero tan buena, por ahí el compañero Axel Kicillof decide que la compañera Renachea va a tener que ir a París, a 100 metros de la Torre Eiffel, a desempeñarse como trabajadora bancaria en representación del Banco Provincia. Si la compañera Renachea le conviene cobrar en euros y tener el convenio de la CGT francesa, la compañera va a tener ese mejor convenio. Ahora, si la compañera la mandan al Congo belga en representación del Banco Provincia y todavía no tienen ni ley de contrato de trabajo, y económicamente y por cuestiones de conquistas le conviene acceder o pertenecer o quedarse en la legislación argentina con los derechos argentinos, se queda con los derechos argentinos y con las conquistas argentinas. Esta cuestión es muy importante y lo destaco lo de Lucho Roa porque tiene su organización ahí con esos viejos compañeros y compañeras de la militancia, donde nos hizo notar que este artículo tan importante era el artículo número 3, el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la dictadura militar a sangre y fuego nos sacó de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, nosotros mínimamente con una expresión de nuestra clase hemos insertado en el debate y la discusión este artículo que nos sacó la dictadura y que ojalá que podamos seguir con este camino de lucha y de conquista y lo podamos restablecer para todos los trabajadores y todas las trabajadoras como estaba antes de la dictadura del 76, ¿no? Después, esta cuestión también, autoridad de aplicación. Con respecto a la autoridad de aplicación, siempre hablamos del Ministerio de Trabajo. En eso hizo mucho hincapié, con un buen parecer y un buen criterio, los compañeros telefónicos. Porque entendían el tema de que tiene que haber un registro. Nosotros entendíamos que también con el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, el libro de registro de los trabajadores, alcanzaba. Sin embargo, los compañeros, esto también lo potenciaron con mucha fuerza, me parece bien
que tienen que haber listados, avisándole a la autoridad de aplicación, al Ministerio de Trabajo, cuáles son los trabajadores y las trabajadoras que desempeñan el teletrabajo. Esto es más o menos una síntesis de que nosotros siempre lo predicamos, lo militamos en cada Zoom, en cada reunión, pero básicamente esto tiene es la centralidad, digamos, de este proyecto, que como militante del campo sindical, lo que le voy a pedir a cada uno de ustedes es que respalden esto, porque nosotros vemos y nosotros entendemos que sistemáticamente menoscaban y atacan esta media sanción que nosotros hemos sabido conseguir, mejor dicho. Hay una cuestión también y le cedo la palabra a la compañera Vanessa. Hay un dato que no menor para mí, más de aquello que tratamos de ver un poquito más allá. En los últimos 2 años que nos tocó a nosotros ser diputados de la Nación, nunca vimos tanta participación de todos los sectores en un proyecto. E incluso le digo más, compañeros propios, por eso la cantidad de proyectos, consideraban que ellos también tenían que hacer proyectos porque pareciera que es fácil legislar para los trabajadores y las trabajadoras. Parecía que es algo el consciente o el subconsciente de algún patrón que tenían, le daba el derecho para ejercer y hacerlo. Sin embargo, la comisión fue sumamente abierta, hubo compañeros propios, compañeros extraños, hubo también sectores del PRO que participaron. Sin embargo, nosotros, con la prepotencia de la militancia, con este empuje colectivo, logramos tener este proyecto como mediación, de la cual nosotros sinceramente nos sentimos plenamente orgullosos y orgullosas. Así que les vuelvo a ratificar un cariño muy grande y gracias por prestarnos atención y escucharlo en esta reunión de Zoom. Gracias, compañeros y compañeras. Compañeros, yo necesito que Graciela Jerez, lo puse en los mensajes, Jorge Leiva y Ricardo Toscano, apaguen los micrófonos porque muchos compañeros escuchan con interferencia. Bueno, por favor pedimos a esos compañeros que apaguen el micrófono. Walter, compañero, muchísimas gracias. Bueno, Vanessa. Bueno, gracias compañeros, compañeras. Gracias por esta invitación. Y bueno, acá como corriente federal de los trabajadores y trabajadoras de la CGT, creo que tenemos que sentirnos antes que nada orgullosos, porque realmente estos dos compañeros que hablaron antes militaron el proyecto y bueno, hacen honor a lo que es la tradición sindical, a lo que es nuestras banderas como representantes del pueblo en el Congreso de la Nación, así como la compañera Patricia Munier, que también ha abordado el tema particular de los docentes, de las trabajadoras de la educación. Creo que hay un número ahí que está diciendo interferencia, por favor. Y bueno, creo que perdón, Vanessa, perdón, Horacio, ¿podés silenciar a todos? Porque a lo mejor no pueden silenciar los compañeros o no saben cómo hacerlo. Si lo podés hacer vos siendo administrador es más fácil. Perdón, Vanessa. No, por favor. Sigo. Sigo, ¿no? Sí, Vanessa. Sí, seguí. Bueno, creo que dijo mucho, que fueron cosas fundamentales. La primera de ellas es que este fue un trabajo colectivo y que fue un trabajo que nació con el impulso de diputados y diputadas que son representantes sindicales,
Creo que ese trabajo colectivo llevó a buen puerto las iniciativas. Ustedes piensen que esta ley estamos haciendo fuerza para que sea ley, pero esta media sanción regula y crea derechos. Regula y crea derechos y lo hace en base al principio de la redistribución de la riqueza, porque es el único proyecto que hemos tratado en el marco de la pandemia que no pasa por la Comisión de Presupuestos, es decir, que el Estado no tiene que hacer inversión pública o gasto público. Es un proyecto que tiene esa característica. El costo que ocasione o el gasto que ocasione la implementación de este derecho lo tiene que pagar el empleador. Por eso es un proyecto redistributivo. Por eso está teniendo tantas resistencias. Por eso está teniendo tantas resistencias de parte del sector empleador. Creo que eso lo tenemos que tener muy presente. Por eso tenemos que defenderlo, precisamente. Y este trabajo colectivo, yo siempre digo la característica del trabajo de la militancia sindical, porque se pudo arrimar a los actores del diálogo social, es decir, centrales obreras, sindicatos, con los sectores empresarios, con el Estado, el diálogo social tripartito, pero tuvo un resultante, ese diálogo social concreto, efectivo, que fue una media sanción, y que esa media sanción es una ley protectoria, intenta ser una ley protectoria de los derechos. Así que esas características creo que hay que ponderar el trabajo ahí del movimiento obrero en esa materia, de los representantes sindicales en esa materia. Creo también que es una ley que muchas centrales internacionales y otros países del mundo la están pidiendo ya. La están pidiendo como modelo. Esta es una discusión que, por ejemplo, la desconexión digital se está discutiendo en España, se está discutiendo en otros países de América Latina, se discutió en años anteriores también en otros lugares del mundo, y que la hemos planteado con una protección a dos puntas, porque no es solamente el derecho mío como trabajador de desconectarme de los dispositivos o plataformas que trabajo, sino la prohibición del empleador de emitir órdenes. Esa es la manera en la cual se hace efectivo este derecho. Y esa faceta, casi no existe en ninguna regulación del derecho comparado del mundo. Así como la previsión de los derechos sindicales, así como lo de las tareas de cuidado, que se ha incorporado también de manera con todo la historia de la normativa laboral argentina. O sea, realizar la tarea de cuidados otorga además otro derecho, que es el derecho a compatibilizar el horario, o el derecho a interrumpirlo, o el derecho a dividirlo. Entonces, creo que tuvo un montón de aspectos que son discusiones de vanguardia, entre comillas, que se están dando en muchos lugares del mundo, y nosotros hemos sabido abordarlos, pero además con los valores y con los principios del ordenamiento laboral argentino. Así que para mí creo que es una muestra efectiva del camino por el que tenemos que ir, del sendero por el que tenemos que ir, desde lo que es por lo menos la legislación del trabajo. Y nunca menos, nunca menos. Las discusiones que se den ahora en el marco del Senado, nunca menos, nunca este es el piso, esta media sanción de diputados es el piso de derechos, que debe ser mejorado luego a través de las convenciones colectivas de trabajo, pero nunca menos que este piso. Eso es por lo menos el planteo que nosotros fuertemente estamos realizando ahora, frente principalmente a la embestida empresaria. Creo también que sienta las bases para futuras discusiones, por ejemplo, discusiones en torno al trabajo de cuidados que hay que dar, y discusiones en torno al principio de desconexión digital y también de reducción de la jornada laboral. Que serán
discusiones que tendremos que empezar también desde la juventud, también desde de derechos humanos, también discusiones que tenemos que empezar a poner en agenda o intentar poner en agenda para lo que se viene en lo que respecta a estrictamente laboral, ¿no? Obviamente que nosotros participamos en todas las discusiones del curso de nuestra nación, pero tener una agenda desde la Juventud de la Corriente, tener una agenda de derechos humanos de la Corriente, que sean propuestas que puedan también ser canalizadas por los representantes sindicales que están en el Congreso de la Nación. Me parece que es un momento donde hay que hacer esa fuerza, que es la fuerza principal, como lo dijo, creo, Cristina, retuiteando esta nota de página 12, creo que la fuerza principal se encuentra en el pueblo, precisamente, y bueno, tenemos que saber cómo usar el método, los mecanismos, la metodología para canalizar esa fuerza en conquistas efectivas. En conquistas efectivas, que es lo que está necesitando nuestra clase en este momento, ¿no? No sé si quieren que ahonde en algún tema en particular, pero bueno, me parece que como conclusión siempre digo la frase de Raúl Scalabrini Ortiz, cuando se estaba discutiendo en la Constitución Nacional de 1949, que dijo, todo lo que no queda expresamente legislado a favor de la parte más débil, queda tácitamente legislado a favor de la parte más poderosa, porque no es el poderoso quien necesita la ley, porque ya tiene el ejercicio de su propia fuerza. Y nosotros, si cumplimos con esa meta, que es legislar para los que menos tienen, estamos cumpliendo lo que prometimos y las banderas de nuestra militancia. Gracias, compañeros y compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, Walter, Claudia, realmente muy bueno. Y ahora viene una parte también jugosa de la cuestión, que son las preguntas. Acá, como habíamos advertido al principio, me van a estar ayudando Karina de Molineros, Maitén de Molineros, con el listado. Un poco la idea era que a través del chat puedan hacer algún tipo de pregunta. Y no sé, Karina, si ya tenemos alguna, me guiarás vos, quién está anotado y cómo viene la lista ahí. Tengo a alguien anotado para hablar, Oscar Díaz, de Molineros. Bárbaro, Oscar, adelante. Una cosita nada más. Quería avisar que en un ratito me tengo que desconectar, sí, que yo les había avisado al principio. Iba a decir justamente eso, que Vanessa nos había avisado que se tenía que retirar, así que Vanessa, muchísimas gracias. Cuando veas que es tu tiempo, no. Y otra cosa que queríamos agregar son que las preguntas sean de 1 minuto a lo sumo, que no sean tan largas para que tengamos todo tiempo de preguntar. Gracias. Oscar. Sí, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Listo. Voy a tener que apagar la cámara porque veo que estoy teniendo alguna interferencia. Bien. A veces, bueno, saludarle a todos formalmente, compañero, bueno, gracias a Vanessa, Claudia y Walter por el tiempo que han destinado a esta charla, y también felicitar a la Comisión de Derechos Humanos de la Corriente Federal por darnos esta oportunidad, ¿no?, de escuchar la palabra de quienes tienen un gran protagonismo en este proyecto de regular el teletrabajo. Creo que es innegable que esta pandemia ha acelerado el uso del teletrabajo en el mundo, como así también en nuestro país. La modalidad, digamos, del teletrabajo ya está instalada en el mercado laboral y cada día que pasa es más utilizada por las empresas, los trabajadores y los organismos. Entonces, en algunas actividades yo veo que es rechazada, y quizás sea porque impacta negativamente, ya sea por desconocimiento, por el miedo a perder puestos de trabajo, o porque ven que no están dadas las condiciones para hacer el teletrabajo. Es decir, en algunas actividades va a favorecer, en otras va a perjudicar, y en algunas otras no va a tener mayor injerencia.
a mi entender, es ahí donde nosotros, los dirigentes sindicales, tenemos que tener, o sea, es un gran desafío, y ese desafío es analizar el cambio tecnológico, la innovación, las ventajas, las dificultades y el aporte que puede significar para la sociedad. O sea, en ese sentido es tratar de lograr los mejores beneficios, las mejores condiciones laborales para que las compañeras y los compañeros puedan realizar esos trabajos. Porque seguramente que las patronales van a querer sacar ventaja de esta modalidad de trabajo como siempre lo han hecho. Entonces, para eso creo que es necesario contar con una herramienta legal que regule esta modalidad de teletrabajo a favor de las trabajadoras y de los trabajadores. Y una vez logrado este objetivo, es donde nosotros, los dirigentes sindicales, debemos dar batalla para defender esos nuevos derechos que se van a crear, como también defender los actuales derechos laborales, sindicales y sociales. Y bueno, finalmente, desde mi humilde opinión, yo felicito a Vanessa, a Claudia y a Walter por la labor que han llevado a cabo en la Cámara de Diputados. Simplemente quería comentar eso. Gracias, compañeros y compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, Karina, tenemos, o Maite, tenemos a alguna otra persona. Nadie está pidiendo la palabra por el momento. No sé si habrá preguntas. Yo levanté la mano, Cari. Bueno, bárbaro, nene. Vamos para adelante entonces, seguimos. Una cosita para aclarar. Para pedir la palabra lo tienen que hacer por chat, porque Por chat. no puedo ver las pantallas, ¿sí? Exacto, somos muchos. Sí. Si yo lo puse en el chat, soy Susana Santo Domingo, lo puse en el Susana. chat, pero Perdón, no. Susana. Perdón, Susi. Bueno, no sé si están en el antes, pero... No, Susana. ¿puedo? Dale vos. No, es cortita la pregunta para Walter y Vanessa. Por un lado, agradecerles, ¿no?, la presentación. Por otro lado, preguntar cómo viene la relación de fuerzas en el Senado, cómo venimos, si hay algún punteo de los votos, y después si tienen algún tipo de recomendación especial para que nosotros como militantes aportemos y fortalezcamos esta movida, ¿no? Si hay tienen alguna consigna en especial, si hay algo que hacer hacia el Senado. Gracias. ¿Se escuchó? Yo lo escuché, no sé si Walter o Claudia escucharon. Sí, yo escuché la pregunta, no sé, la compañera Claudia tiene silenciado el micrófono, creo. Sí, perdón. En realidad, sin lugar a dudas que todo lo que se puede hacer, yo creo que lo que marcó Walter lo marcó con muchísima claridad cuando habló de militancia. Y si este tema se puso de la forma que se puso en el lugar de discusión y estamos hoy en una continua compulsa con el empresariado y presión por parte del empresariado, es justamente por eso. Sí, todo lo que se puede hacer, en realidad, desde los distintos lugares, desde los distintos representantes de los trabajadores, porque para mí es un momento muy importante y si bien cualquier ley después puede ser rectificada en el paso del tiempo, no es algo que se haga ni rápidamente ni sea tan fácil. Entonces, creo que tenemos que fortalecer todos los que estamos interesados en que este instrumento
sea un buen instrumento para trabajadores y trabajadoras, tenemos que hacer toda la fuerza necesaria para que, como dijo Vanessa, este instrumento no tenga ningún tipo de corrección que sea para menos. Sí, ahí yo lo que podría acotar en respuesta a la pregunta de la compañera es que dos cuestiones. Más allá del ataque sistemático de la UIA y los medios masivos monopólicos, que son los que denostan. Recién me mandaron una nota de que, ahí puso la compañera Patricia Molinier, que el teletrabajo alienta al cuentapropismo, ¿no? Siempre denostando. Recién me lo pasó la compañera de Sadó, que es una excelente compañera ahí que está con nosotros ahí en la comisión laboral. Esto tiene mucha fuerza del colectivo. Por eso estamos preocupados, pero no dejamos de bajar los brazos, que vamos a tener consenso en el Senado. E incluso con el compañero senador Lovera ya se viene hablando, los compañeros y las compañeras estuvieron hablando, así que entendemos que vamos a salir victoriosos. Y después, bueno, como militantes, entendemos que ahí tenemos el as de espada, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que siempre, desde su tarea legislativa, no nos olvidemos que quedó sola ahí en contra de la flexibilización laboral del gobierno de la Rúa, ¿no? Y le costó pagarlo con creces. Así que en eso nosotros estamos confiados por el presente y por el pasado de la compañera, así que eso también estamos tranquilos. Eso quería aportar. Bien. Me dirás vos, Dario, Maitén, ¿quién sigue? Sí, una pregunta. Maitén, ¿tenés preguntas de Facebook? Y si no, está Nené también, ¿no? Sí, Nené después. A ver, si Maitén no puede pasar a Facebook. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, sí. Tengo un problemita de audio. Sí, tenemos unas cuantas preguntas de Facebook. Dale, vamos con alguna. Dale, la primera nos habían preguntado cómo implementaron las RT y lo que es la modalidad de trabajo, el teletrabajo. Bueno, repetimos esa porque no se escuchó. Repetimos de nuevo, a ver. ¿Cómo implementaron las ART la modalidad de teletrabajo? Perfecto, gracias. No sé si Claudio. Bárbaro, Walter. Sí, ahí es claro y conciso el párrafo del artículo dice de que esto es la autoridad de aplicación. O sea que nosotros, la misma impronta que tenemos en un accidente laboral, con todo lo que significa el procedimiento al RT, de denuncia, la supervisación con respecto al hábitat de seguridad del trabajador, es lo mismo. Así que es la misma denuncia, el mismo procedimiento y el mismo reclamo. Bien. Seguimos por acá, por el Zoom. Karina, ¿quién tengo? Nené, para hablar. Nené, bárbaro, Nené. Hola compañera, compañera, felicitaciones por el enorme trabajo que han hecho y por el que que van a estar haciendo. Tengo una duda que tal vez la hayan explicado y yo me haya perdido, y es, dadas las pésimas condiciones de Internet que hay en estos momentos en la Argentina y en otros lados también, porque están sobresaturadas, el sistema está sobresaturado. ¿Qué pasa cuando el trabajador queda sin conexión? Walter, que vaya. Voy. Bueno,
Nené, en realidad nosotros en el proyecto está tenido en cuenta no solo los gastos de conectividad, sino que lo que se dejó bien claro, que el tema de la conectividad, que en nuestro país no es en todos los lugares de la misma manera, y falta todavía un esfuerzo para que eso suceda, aunque esperamos que suceda pronto, la realidad es que una de las cosas que hemos discutido mucho, que ni el tema del material ni el tema de la conectividad tiene que servir a los empleadores para impedir el ingreso a puestos de trabajo de futuros trabajadores o trabajadoras. ¿Y con esto qué quiero decir? Que los empleadores, al momento de tomar a alguien, no tienen que tener esa posibilidad de discriminar si perteneces a una zona con buena conectividad o si tenés el mejor herramental o el herramental más rápido. Por eso, lo que refiere en el proyecto a gastos y lo que gastos de consumo, ¿no?, que se dan en la casa del trabajador o de herramental, está a cargo del empleador, y la compensación, si es que hubiese una compensación, se negociaría a través de los convenios colectivos. Es una cosa para prestar mucha atención todas las organizaciones sindicales y todos los que militamos en los distintos lugares, porque no todos tenemos en la situación de nuestro país el acceso fácil a herramental en las casas, en nuestras propias casas. De hecho, es rarísimo que cada trabajador en su casa tenga su propio herramental. En particular, en general, hay una computadora para compartir en la familia. Si eso es así y nosotros trasladamos la oficina de la empresa a la casa, durante 7 horas y media en la familia, la persona que está bajo esta modalidad va a usar la computadora y el resto no puede. Por eso tiene que ser tan claro a la forma, al momento de defender esos artículos donde el empleador tiene que darle el herramental al trabajador o compensar, según el proyecto, a través de una negociación en los convenios. Porque si no, se corre el riesgo de que se genere un acto de discriminación por parte de las empresas o por parte de quien genera la posibilidad de un ingreso a un puesto de trabajo. Yo me refería, gracias Claudia, pero me refería más a las situaciones que un trabajador está bajo el régimen de teletrabajo y por H.O.B. no puede acceder. ¿Hay sanciones? ¿Cómo se prevé? No puede ser sancionado. Incluso, ¿por qué está previsto? Porque si vos escuchás a compañeros de telefónicos, las compañeras y compañeros de telefónicos te dicen que hoy, cuando se levantan a trabajar en su casa, en la modalidad de teletrabajo, se visten como si fueran a ir al trabajo. Porque hoy, en la modalidad de teletrabajo en telefónicos, sí se les corta, en 1 hora tienen que estar en la empresa para continuar con su trabajo. Nosotros, en el proyecto está claro que no puede haber ninguna sanción, ni sanción ni pérdida de salario por parte del trabajador ante la falta de conectividad, que no sea una cuestión propia, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, gracias Claudia. Tengo anotado a Alejandro Romero. Por favor, Alejandro. ¿Cómo estás, Ale? Sí, buen día, ¿cómo le va? Hola, Pepita. Sí, acá estoy. No, yo tenía una pregunta muy breve que tenía que ver con, supongo que está contemplado en la ley también, ¿qué pasa con las habilidades o inhabilidades de los trabajadores que desarrollaban tareas presenciales y de golpe se encuentran frente a la necesidad o convocados a realizar el teletrabajo?
Sí, ahí la respuesta para el compañero, que está en uno de los párrafos del proyecto que tiene media sanción, es que se contemple la formación del trabajador y la trabajadora. O sea, esto, como así también el tema de la seguridad y higiene, el uso de los elementos de trabajo, todo está contemplado en el proyecto que tiene media sanción para que esté a cargo de los sectores patronales, la formación y la capacitación del trabajador y la trabajadora. Bien. Gracias, Walter. ¿Tenemos a alguien más? Sí, tengo a Quique de ADEF. Adelante, Quique. Sí. Bueno, agradecer a Claudia, a Vanessa y a Walter por su presencia y por contarnos con tanta claridad todo el proceso del desarrollo de esta ley. Felicitarlos por el esfuerzo que han hecho ellos y los otros compañeros de la comisión para poner por primera vez un freno al interés por parte de las patronales de avanzar de la mano de las nuevas tecnologías para poder reducir derechos laborales adquiridos. Esto debe ser la primera vez que sucede, digamos así, este tipo de freno legal en esta etapa del proceso de incorporación de nuevas tecnologías. Pero como esto no va a terminar aquí, evidentemente va a haber nuevas situaciones en las cuales la tecnología es utilizada para limitar derechos. Queríamos, digamos, consultarles sobre algo que verdaderamente merece también un importante reconocimiento, que es la presentación de ustedes de una comisión bicameral sobre el futuro del trabajo y de una comisión en diputados sobre el futuro del trabajo. Algunos gremios que hemos estado trabajando desde hace unos años sobre el tema del futuro del trabajo, nos pareció muy, muy importante y queríamos ver la posibilidad de que ustedes instalen esto dentro del movimiento obrero a través de lo que podría llegar a ser una audiencia pública donde explicaran las características, el alcance de estos proyectos que ustedes han presentado y nosotros ver la forma en que podemos colaborar, digamos, para poder establecer, digamos, formas alternativas frente a situaciones de cambio a partir de la incorporación de nuevas formas de tecnología. Gracias, Rubén. A mí me parece una gran iniciativa. Y me parece una gran iniciativa porque, sin lugar a dudas, vienen cambios que nosotros todos sabíamos que el avance de la tecnología, hay sectores que iban a estar particularmente afectados por esos avances de la tecnología o con más rapidez afectados. Cada organización ha empezado a tomar sus propios recaudos y su propia trabajo con los compañeros y con las compañeras para que puedan adaptarse a esas nuevas modalidades y a lo que se presenta o pareciera que se va a presentar con respecto al mundo del trabajo. Me parece que es una buena iniciativa porque si hay algo que las organizaciones sindicales tenemos que hacer es luchar porque se sostenga y se mantenga ese equilibrio entre el avance de la tecnología y la esencia del ser humano. Y que la mayor parte de los lugares donde nosotros desarrollamos nuestra vida, los trabajadores y las trabajadoras, que es mucho tiempo el que compartimos en esos lugares, no pierda o recupere la humanidad que el capitalismo pretende que el trabajo, la dignidad del trabajo, el trabajo como ordenador y las organizaciones sindicales como regulando muchas veces y favoreciendo los proyectos inclusivos, los proyectos
con justicia social se den en el marco del trabajo. A mí me parece una muy buena propuesta para llevar adelante y me parece como en este proyecto el de prevenir, el de anticipar, el de formar y capacitar a los trabajadores y trabajadoras para que el efecto sea lo mejor posible en todos los trabajos. Bárbaro. Bueno, primero vamos a preguntarle a los compañeros, a Walter, a Claudia. Vanessa se nos fue. Yo quería, pensaba agradecerle también. Pensé que iba a estar un ratito más, pero bueno, se nos fue, no llegamos a agradecerle realmente la predisposición y el tiempo. Así que vayan nuestros saludos a Vanessa, después se los pasaremos también. Pero en principio quería preguntarle a Walter y a Claudia si podemos seguir con algunas preguntas más, cómo están con su tiempo. Fueron muy gentiles, pero queremos saber si podemos continuar con alguna preguntita más. Yo no tengo problema porque además no puedo decir una palabra porque fui la que llegué tarde. Así que yo, nada, a disposición de ustedes. Bueno, No, yo, compañeros y compañeras, yo hasta las 7, porque a las 7 tengo otro Zoom con otros compañeros y compañeras. Está bien, hacemos eso. Perfecto. Bueno, a ver, entonces... Maiten, ¿tendrás alguna pregunta de Facebook para empezar? Sí, tengo muchas. A ver. ¿Se escucha? Sí. Bueno, nos preguntan para Claudia, ¿por qué crees que algunos sindicatos dicen que esta ley precariza el trabajo? Esta ley precariza el trabajo. En realidad creo que es todo, la intención es todo lo contrario. La intención de la regulación de esta modalidad de trabajo tiene que ver con no permitir el avance de la flexibilización o la precarización. Seguramente ha habido distintos niveles de expectativas con respecto a un proyecto. Todos los que somos sindicalistas y que nos ha tocado estar en paritarias, sabemos de lo que estamos hablando. Y sabemos que cuando tenemos que alcanzar consensos, no todas las expectativas deseadas como piso para esta ley es lo que hemos conseguido. Si ustedes me preguntaran a mí me hubiera gustado que hubiera más desarrollo de contenidos en los derechos de la ley, sobre todo para proteger más a los trabajadores no convencionados. Sin embargo, si tengo que mirar como posibilidad de tener un instrumento sobre el que los convenios colectivos van a poder trabajar y ampliar derechos, te diría que el cuidado de que no nos precaricen y el cuidado de que las flexibilizaciones no avancen, tiene que ver con el trabajo que hagamos como organizaciones sindicales, con la militancia, pero fundamentalmente con este trabajo que estamos haciendo, entre todos, que tiene que ver con que cuanto más conozcan los trabajadores y trabajadoras sus propios derechos, los derechos que le asisten ante las patronales, sin lugar a dudas, la fuerza que vamos a tener para que eso no ocurra va a ser mucho, mucho más grande. Tendrían que esos compañeros decirme específicamente cuáles son esos artículos que ellos consideran que precaricen para que pudiéramos en todo caso tener el punto de vista nuestro, el de ellos, y cómo llegamos al artículo en la forma en que llegamos. Muchas gracias. Karina, seguimos con alguna pregunta de acá del Zoom. Sí, tengo a Maxi de ATE Capital. Bárbaro, Maxi. Buenas tardes, Claudia, Walter, compañeros, compañeras. Antes que nada, celebrar la iniciativa y sobre todo este logro del
del movimiento obrero, representado en sus diputados y diputadas, que sin lugar a dudas creemos que va a salir y va a ser de gran fortaleza para los trabajadores y trabajadoras. Dicho esto, celebrado el espacio, por ahí nosotros desde la juventud más que nada vemos con cierta peligrosidad, ¿sí? Y sobre todo en los jóvenes que se contraten, que es la modalidad exclusiva de teletrabajo, ¿sí? Porque está bien que es voluntario, es reversible para quien ya tiene un trabajo estable, pero nuestra preocupación viene para aquellos jóvenes que sean contratados exclusivamente para el teletrabajo, ¿sí? Y cómo ese joven puede perder todo vínculo colectivo, solidario, que todos sabemos que se genera en una fábrica, en una oficina, en cualquier sector de trabajo, más allá de la imposibilidad que nos daría a los delegados y delegadas de sectores de trabajar con ese laburante. En ese sentido, ¿ustedes creen que puede existir una estrategia general para todos los convenios colectivos? Porque va a ser algo seguramente sobre los que las patronales quieran avanzar, porque les encantaría tener trabajadores y trabajadoras aisladas, cada uno en su casa, sin contacto ni con trabajadores de oficina, ni con delegados y delegadas sindicales. Esto, y nuevamente agradezco y saludo la mesa. Y ahí permitime, compañera Claudia, en principio, la pregunta a la compañera anterior, los sindicatos, las organizaciones sindicales que se oponen a esto, es porque les conviene que esté esta situación donde el trabajador y la trabajadora que realiza la tarea del teletrabajo sea vulnerable y esté en un gris y no esté en una normativa legal. O sea, son los mismos que en estos 4 años le daban el besito a Macri a fin de año, o parecidos. Con respecto a lo que plantea el compañero de ATE, a ver, este es el piso. Nosotros entendemos también que hay una cuestión donde quieren matrizar a los compañeros, a la compañera con respecto al teletrabajo. Muchos compañeros y compañeras nos contaban y nos decían y afirmaban: yo tengo el beneficio del teletrabajo. Entonces, yo tengo el beneficio, yo los jueves y viernes hago teletrabajo, para mí es un beneficio. Cuando los compañeros y las compañeras empezaron a transitar el teletrabajo en la pandemia, a muchas compañeras se dieron cuenta que el compañero les reclamaba algo y tenían que, che, dame una mano con esto, o los pibes se ponían arriba del escritorio y no dejó de ser el beneficio. Y pasó a tenerse en cuenta, es un trabajo, es un trabajador que realiza una tarea. Entonces, esto también lo que hay que no nos matricen la cabeza con respecto a esto de los jóvenes y las jóvenes, como hacía el macrismo con respecto a McDonald's. Entonces, todo light, es todo una cuestión juvenil, y porque sos joven te van a cagar y te vamos a bajar los derechos. Por eso es tan importante que esto se legisle, porque es el piso. Y no tengo duda de que las organizaciones sindicales después van a ir acomodando a aquellos compañeros que hacen teletrabajo y son bancarios, otros seremos industriales, otros serán del Estado, pero sí hay que ponerle mucha fuerza a esto, de que esto es el piso y que nosotros, que la pelea del trabajador y la trabajadora nunca puede ser un poco más, un poco menos, pero nunca deja de estar la pelea. Un poquito eso, compañeros y compañeras. Bueno, muy bien. Bueno, son las 7. Sí, la idea un poco es... Claudia quiere hablar. Perdón, le quiero agregar algo a lo que recién preguntó el compañero. En realidad, Walter va a coincidir conmigo y todos los compañeros que somos de extracción sindical, que hemos discutido sobre este tema. Sería un bolazo, diríamos un bolazo, si no diríamos que nos preocupamos por esta atomización de los trabajadores. Pero esa atomización de los trabajadores, tal cual lo que dice Walter, hubiera estado con el avance de la tecnología a lo mejor sin tener un instrumento
que le dé la herramienta al trabajador. Y sí que nos preocupamos por esa atomización, porque esa atomización nos va a obligar a los dirigentes sindicales, a los delegados, y sobre todo a ustedes, ahí Walter tomo lo de los jóvenes, a reinventar las formas de establecer las relaciones, las formas, las estrategias para que ningún trabajador nos quede en la lucha individual con las patronales. Porque si hay algo que tenemos que trabajar mucho y fortalecer mucho después de 4 años del macrismo, es la idea de lo colectivo, la lucha colectiva, la pelea colectiva, no solo por organización en forma aislada, no solo así, sino la lucha del movimiento obrero. No podemos estar en la calle hoy, porque tenemos que respetar que hay una decisión de nuestro presidente, que esta es la única forma de proteger nuestra vida. Pero sabemos clarito que cuando tengamos que como movimiento obrero defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, vamos a hacerlo. En todo caso, vamos a tener que empezar a ver las maneras, con la formación, con la capacitación, con más delegados. Cada organización va a establecer incluso sus propias herramientas. Y lo que esos compañeros pensaron, vuelvo a decir, es bueno que lo podamos traer para discutirlo o para incluso recibir cosas que en el futuro nos sirvan para modificar para mejor. Siempre está abierta en una discusión esta posibilidad, pero tener un instrumento es una herramienta fundamental para los trabajadores y trabajadoras para defender sus derechos. Bueno, compañeros, yo les mando un abrazo a todos y a todas, y bueno, tengo que seguir con nuestros compañeros, así que un cariño muy grande a todos los que están ahí. Me gustaría reencontrarme nuevamente. Saludo a los compañeros del interior, sé que recién me mandó un mensaje los compañeros ahí de Salta, al doctor Luisito Roa, que está siempre ahí con su nuevo peinado, pero les mando un abrazo a todos, a Andrea, que la estoy viendo, bueno, a Rodri, que con su vida de casado ya hace 3 años, así que nos vemos, compañeras y compañeros. Walter y Claudia, un aplauso, y hagan extensivo este aplauso a Vanessa, por favor. A ustedes. Grande. Gracias, compañeros. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Saludos a todos, compañeros. Hola, Pato. Un abrazo, Walter. Eso, Claudia, eso, cuídense, los extraño.